Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bueno, ya saludaron al que está al ladito, ¿verdad que sí? Qué bueno, qué bueno. Bueno, saludos también para todos aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales. Esta es tu iglesia, la iglesia Rey de Reyes, una iglesia para toda la familia. Eso es así, como decía mi esposa. Tenemos un programa diseñado también para todos nuestros niños, adolescentes y también para la juventud y también para aquellos que no somos tan jóvenes, pero no guillamos ahí todavía. ¿Ven? Por eso me ven bien flashy en esta noche con esta camisa, ¿eh? Bien cool, ¿verdad que sí? Eso es gracias a mi cuñada que está por ahí, Edna, mira, está por allá atrás, que me trae estas camisas de New York cada vez que viene, ¿no? Y miren qué paradójico, de Nueva York, una camisa tropical. Se supone que debe ser de aquí para allá, ¿no? Pero nada, gracias, Edna, y espero que a todos les guste. Amén. Bueno, hoy vamos a dar continuidad. No sé si quieran prender algo de las luces por ahí. Como acostumbra el pastor Orlando. El pastor Orlando dice que le gusta hablar a la gente con las luces prendidas. Bueno, yo creo que voy a seguirle consejo, ¿verdad que sí? Amén, amén, amén. Para que puedan también pues leer ahí, ¿verdad? La Biblia. Está permitido buscar la Biblia en la aplicación, si la tienen en el teléfono, pero por favor no se me vayan para el Facebook. Sí le doy permiso para compartir. Pueden compartir ¿verdad? Lo que estamos transmitiendo. Lo puede compartir en su página de Facebook para que sus amigos, sus familiares también se conecten. ¿Ok? Ya yo hice eso ya. Por eso lo tengo por ahí encendidito, ¿verdad? Lo monitoreo. De manera que los hermanos, los amigos, ¿verdad? En otros lugares también se edifiquen. Qué bueno, qué bueno. Damos gracias al Señor por la vida. Y no les pregunto cómo están porque se ven todos bien comidos. La han pasado muy, muy, muy bien. En esta noche vamos a dar continuidad al estudio que comenzamos la semana pasada acerca de esta doctrina titulada El Reino de Dios. ¿Ok? No pudimos terminar la semana pasada, porque pues hay tanta tela que cortar, ¿no? Con estos temas. Uno quisiera pues ahondar y ahondar y ahondar, pero pues tenemos varios factores que nos limitan, ¿no? Esto tal vez en unas clases tipo, diríamos nosotros, institutos, que estamos pensando más adelante poderlas dar, pues ya se pueden ofrecer donde podamos ahondar con más detenimiento y ver muchas cosas. Pero solamente aquí pues vamos como que algo somero para que tengan una idea. Así que la semana pasada fue bien interesante porque dimos como una especie de introducción a este tema. Hoy, ¿verdad? Para beneficio de aquellos que están por primera vez, los que están aquí presencial y los que nos ven a través de las redes, pues voy a hacer como un pequeño resumen. ¿Amén? ¿Les gusta eso? Un pequeño resumen. Pues comenzamos hablando la semana pasada, ¿verdad? Bajo el tema del reino de Dios, y establecimos que los judíos desde el mismo principio, ¿no? Prácticamente de su formación y durante su desarrollo histórico por miles de años, en el judaísmo, en su religión oficial, ellos pues han establecido, ¿verdad? El entendimiento de que Jehová, ¿ok? Jehová, fíjate que dije Jehová, no dije Alá, que es el Dios de los musulmanes, ¿ok? No es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo, no se me confundan cuando ustedes escuchen por ahí por las redes sociales a cualquier disque pastor evangélico como que tratando de hacer que es lo mismo. No es lo mismo, esa persona no sabe lo que habla, ¿ok? Por lo tanto, dice que los judíos, ¿verdad? Han determinado que Jehová habría de intervenir directamente en el escenario humano para restaurar la nacionalidad de Israel y luego reinar sobre ella. Y esto lo vemos en los evangelios, ¿okay? Cuando Cristo vino al escenario mundial, pues aconteció que en ese momento histórico, ¿no? Aparte de otras ocasiones también,
pues el pueblo de Israel estaba subyugado a la autoridad y al gobierno de los romanos. Y durante ese tiempo, pues habían grupos nacionalistas en Israel, ¿eh? Como lo hay en muchos países, ¿verdad?, que abogan a favor de una independencia. Pues habían grupos que abogaban también de que en Israel pues fueran los judíos los que gobernaran y que fueran ellos los que establecieran las cosas que se tienen que hacer en beneficio de ellos mismos, no que otros vinieran a gobernar. ¿Ok? Entonces, uno de los apóstoles de Jesús, que en este caso pues se asesinó, llamado Judas, se dice que él venía de esa línea y de ese pensamiento. ¿Okay? Él, pues, aunque Cristo lo llama y es parte del grupo, ¿no? Camina con Cristo por 3 años, pero en el pensamiento de él como nacionalista es que Cristo, viene de parte de Dios. Él aceptaba eso y aceptaba que Cristo venía como Mesías y que Cristo venía a cambiar muchas cosas. Y la expectativa de él como nacionalista era que Cristo cumpliera todas las profecías que habían sido dadas en el Antiguo Testamento, de modo que Cristo fuese el que derrocara, el gobierno romano de una vez, de modo que entonces los judíos estuvieran en la capacidad de poderse gobernar. Esa era la expectativa de Judas y también de muchos en la nación de Israel. Y eso lo vemos a través de todos los evangelios. Consecutivamente vemos esa situación. Ahora bien, vemos entonces que aún todavía, ¿no? Aún todavía, y vemos desde allá para acá, pues ha sido el pensamiento entre los judíos. Pero a eso se añade de que ellos esperaban de que, aparte de la espiritualidad, también gobernara desde el punto de vista político. Cuando el judío piensa en el reino de Dios y escucha hablar del reino de Dios, para ellos en su mente, escuchen bien, para ellos en su mente, ellos no están hablando únicamente de la parte espiritual. Ellos están pensando también en la parte política en términos de aquí terrenal. Así es que el judío lo ve. Así es que a ellos se les enseña. ¿Ve? Y por eso que a través de la historia, pues ellos han tratado, ¿verdad?, de devolverlo otra vez a su tierra. Escuchen bien, de volver otra vez a su tierra, de hacer lo posible de ellos ser los que gobiernan. Claro está, porque ellos tienen ese entendimiento todavía. Eso está ahí, porque la gran mayoría, pues tiene, vamos a decir, al judaísmo como su religión oficial. ¿Ve? O sea, ellos no ven a Jesucristo como nosotros lo vemos. Y que conste que Cristo fue judío de sangre, pero no lo aceptan, porque según ellos Cristo no tenía todo lo que se necesitaba para cumplir, escuche bien, para cumplir con esa profecía de que, escuche bien, de que habría entonces de tomar el dominio. O sea, Cristo prácticamente fue echado para el lado, porque ellos vieron que Cristo no tenía todo lo que se necesitaba para ser el que gobernara políticamente hablando en la nación de Israel. Ellos vieron milagros, los judíos, ellos vieron milagros que Cristo hizo. Vieron maravillas que Cristo hizo, levantó muertos. ¿Quién levantó muertos? ¿Quién sana personas con enfermedades extremas como Cristo lo hizo? ¿Quién toma dominio incluso hasta del ámbito espiritual? Estamos hablando del reino de las tinieblas. Cristo demostró tener todo lo que se necesita en un sentido, ¿verdad?, para ser una figura grandísima, porque tomó dominio del aspecto que aflige a la gente humanamente hablando en términos de enfermedad, pero también en términos espiritual, que son los demonios. Pero aún así eso no les bastó. ¿Por qué? Porque ellos estaban centrados por encima de todo en el aspecto político. La nación de Israel, eso era lo más que ellos esperaban, que Cristo viniera a se levantar. Y como le dije, y sobre todo esta figura que estaba bien cerca de Jesús, que fue el que lo entregó, que fue Judas, eso lo tenía metido entre ceja y ceja. Y cuando él vio que finalmente, ¿sabe?, Cristo hablaba de un reino, pero de un reino más bien espiritual, escuche bien, en ese momento,
él como que dijo, espérate, aquí no hay nada que buscar, porque Judas también tenía sus planes. O sea, él pensó y dijo, bueno, como el tipo era bueno en los números, porque dice que en el ministerio de Jesús él fue el tesorero. Judas fue el tesorero del ministerio. Y dice que él le robaba a Jesús, y Jesús lo sabía, que le estaba robando. Miren qué interesante eso. Jesús sabía que Judas le robaba. Pero Judas aparentemente pues dijo, bueno, si Jesús entonces llega a gobernar aquí políticamente hablando, pues yo me voy a hacer cargo del ministerio de finanzas, de las contribuciones aquí en Israel. Alaba lo que él vive. O sea, que si le estaba robando a Jesús, ahora le quería robar a la nación completa. El asunto es que él termina entregando a Jesús, pero fue porque él se dio cuenta que ya al final, espérate, Jesús no está cumpliendo con las expectativas que todos los judíos de hueso duro queremos, que es que finalmente se convierta en una figura política. ¿Está bien? Ahí, por eso fue que muchos tiraron la toalla a lo último, inclusive gente que Jesús tal vez sanó y que Jesús le hizo bien y que hizo muchas cosas buenas por ellos. En un momento dado como que dijeron, está bien. Cuando Jesús entra finalmente a Jerusalén, montado en un pollino, vamos a decir, un pollino, no ¿cómo le? Un asnito chiquito, burrito. Cuando Jesús entra, hubo una gran algarabía. La gente le tiraba los mantos, le tiraba ramas de palma, o sea, el recibimiento fue apoteósico. Tanto así, que los líderes religiosos, los líderes de la sociedad, los empresarios en Israel y algunos que en la línea política, pues se espantaron un poco, porque vieron que Jesús estaba moviendo masa. Y a los políticos, usted sabe cómo son los políticos. El político lo que le importa es las masas. A fin de cuentas, para el político, si ellos ven que una persona, un líder, ¿no? La gente lo vitorea, lo sigue, qué sé yo qué, ellos, si ven que nada, si son 2 o 3 gatos, a ellos no les importa. Eso no son 2 o 3 gatos ahí. Pero si ven una persona que la gente lo está vitoreando y que gran parte del pueblo está buscando, ahí es que se le pone, usted sabe, se le pone, por eso es que hacen estadísticas y ellos son locos viendo y quién va adelante y cómo va la cosa y qué piensa la gente. Usted no sabe los millones de dólares que gastan eso. Porque ellos siempre están pendientes a cómo piensa las masas, la gran mayoría de la gente. Esa es la forma del político y eso lo es en todo el mundo, hermano. Entonces, cuando ellos vieron que Jesús venía y vio ese estruendo tan grande que Jesús estaba provocando, ¿por qué? Porque dice la Biblia que el rey que habría sido enviado para el pueblo entraría en un pollino. ¿Está viendo? Pero la realidad del caso fue que cuando Jesús llegó, a muchos de los que en un momento dado lo vitoreaban, el ánimo se les fue al piso porque no era lo que ellos esperaban. No era lo que ellos esperaban. Ellos querían algo diferente. No, que venga montado y que venga con un ejército. Y usted sabe, a quitar y a poner y a transformar. Eso era el pensamiento y el sentir. O sea, el judío es así. Ahora, ¿estaban mal? Escuchen bien. ¿Estarían mal ellos en pensar así? Es la pregunta. Hay que entender. Ellos querían salir de esa esclavitud, de estar subyugados como lo habían estado por cientos de años. Querían un cambio, finalmente estaban a la esperanza de ese libertador, que es lo que significa, por ejemplo, el nombre Mesías. Jesús fue identificado como tal. O sea, y cuando ellos dijeron Mesías, estamos hablando de un hombre que viene a libertar de verdad, a transformar. ¿Sabes? Y no hay que culparlos en ese sentido. Lo que pasa, que eso lo vamos a ver ahora, que Jesús estaba haciendo énfasis a un reino desde una perspectiva un poco diferente. ¿Está bien? Que fue lo que no lograron poder ver, incluso muchos todavía hoy día. Pero tú y yo, ¿cuántos sí lo hemos entendido? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Está bien?
Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús. Gloria a Dios. Ahora, en el cristianismo, ¿verdad? Según vimos la semana pasada, el pensamiento acerca ¿verdad? De los cristianos, acerca de este tema del reino de Dios. Y cuando hablamos de cristianos, no únicamente vamos a hablar de evangélicos, porque también los católicos se identifican como cristianos. ¿Me va entendiendo? Y muchas organizaciones disque evangélicas, a fin de cuentas, acerca de este tema del reino de Dios, no todos a fin de cuentas tienen el mismo pensamiento. No todos lo entienden igual, punto por punto. Hay quien ve este tema del reino de Dios desde una perspectiva, otros la ven desde otra. Ahora la pregunta es quién tiene y quién no tiene la razón. ¿Está viendo? Ahora muchos pretenden presentar esto del reino de Dios con el punto A, el punto B, el punto C, ¿verdad? Y lo ligan y lo mezclan con la escatología, que es los eventos futuros, lo que va a acontecer en el futuro. Y ahí te comienzan a dar un panorama. Y hay que tener mucho cuidado cuando entramos en ese mundo de la escatología, porque aún en eso también hay distintos puntos de vista. Y vuelvo y pregunto, ¿quién tiene la razón? Bueno, es la pregunta de los 64,000 chavitos. Cuando uno estudia estos temas, ¿verdad? Como yo he tenido la oportunidad y lo he tenido oportunidad de enseñarlo, hay distintos pensamientos, interpretaciones, pero lo cierto es que la gran mayoría, en algunos puntos, estamos en un común acuerdo. Toda la mayoría de los cristianos, incluyendo los católicos, ¿verdad? Creemos y estamos convencidos que Jesucristo es el Mesías. De eso la mayoría no tenemos duda. Que fue el enviado, el escogido, el ungido de Dios. ¿Ok? Para venir al mundo a establecer el reino de Dios, ¿ok? En el corazón de la humanidad. Amén. Por eso es que la visión, y voy a hacer un paréntesis, por eso es que la visión de esta iglesia, ¿verdad? Cuando la establecimos hace 30 años atrás, y todavía está, la visión nuestra es establecer el reino de Dios en el corazón de la humanidad. ¿Por qué? Porque fue precisamente a lo que vino Jesús. He came to establish the kingdom of God in the heart of human race, en el corazón de la raza humana. El reino de Dios, que Dios es el que gobierna en el corazón. ¿Ve? Ahora, una vez gobierna en el corazón, eso se transfiere eventualmente a lo físico. ¿Por qué? Porque el ser humano es lo que piensa. Hello, me quedé solo aquí. Si Cristo, en este caso, es el rey de tu corazón, de tu vida, de tu hogar, de tu finanza, de tu proyecto, eso en el proceso de la vida tú y yo lo vamos a demostrar. ¿Está viendo? Lo vamos a ponerle a Él primero. Y vamos a poner los deseos de Él también primero por encima de los nuestros. Amén. Y la gente va a decir, oye, la verdad que tú eres diferente. ¿Por qué? Porque están viendo que nosotros tenemos a alguien a quien nosotros seguimos, a alguien que hemos determinado que es el que pone las condiciones. Amén. Muy bien. Así que los cristianos, ¿verdad? Destacan, acuérdense, estoy incluyendo católicos también. Destacan que el reino de Dios es un gobierno único celestial que regirá en toda la tierra después del Armagedón. Acuérdense de esa guerra que habla la Biblia, que aparentemente pues se va a llevar a cabo en un momento dado allá en el Medio Oriente, en un lugar que es como una llanura grandísima. Y muchos de los detalles que habla de esa gran guerra que se va a celebrar, ¿okay? Cuando aparentemente muchas naciones se unan para tratar
de invadir a Israel. Es interesante cuando uno comienza a leer, por ejemplo, las profecías, el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Cuando tú comienzas a entrar en estas profecías, estudiarlas, analizarlas, uno se da cuenta que es como un periódico que te va revelando muchas de las cosas que al día de hoy nosotros en el mundo estamos viviendo. Que la estamos viviendo y uno dice, wow, pero ¿cómo así? Y ahí está, ¿no? Donde Dios le dijo a la nación de Israel, yo los voy a volver a traer, y volvieron. Y el Señor, ¿verdad? Dice, y no tan solamente va a traer a 2 o 3, sino dice, el Señor hará que muchos o la gran mayoría alrededor del mundo vuelvan. Dice que Dios los sacará, ya sea por las buenas o por las malas. Y es cierto, porque hoy día, y yo estoy al tanto de muchas noticias, hay muchos judíos, por ejemplo, que viven en Polonia, que viven en la antigua Unión Soviética, en muchos otros lugares y muchos otros lugares en el mundo, inclusive Francia, que ahora mismo un espíritu antisemitista terrible en Europa que se está generando, incluso en el mismo Estados Unidos. Pues muchos judíos o gente que son de descendencia judía, que están siendo perseguidos, se están viendo obligados de tener que irse a vivir a Israel, que es donde únicamente ellos entienden que pueden ser aceptados. O sea que en otras palabras, Dios se la está ingeniando, como dice en su palabra, para hacer de que ellos regresen por las buenas o por las malas. ¿No? Uno cuando comienza a estudiar la palabra y comienza a ver los detalles de los acontecimientos, dice la verdad que Dios está pasado, como decimos nosotros. Una vez yo dije eso, una persona me dijo, pastor, eso es ofensivo, ¿cómo que Dios está pasado de moda? No. Yo le digo, lo que pasa es que tú no eres muchacho como yo. Los jóvenes somos los que decimos eso. Ok, lo cierto es, seguimos por aquí, voy a brincar muchas de las cosas que ya conversamos. Ok. Dice, la tensión entre los aspectos futuros y presentes del reino de Dios se han llamado entre los cristianos, se han llamado el ahora y el todavía no. Cuando se habla del reino de Dios entre los católicos, ¿no? Y se habla de cosas con relación al reino de Dios, algunos dicen, bueno, hay cosas que han acontecido, pero hay otras que todavía no han acontecido. Esa es vamos a decir, la forma de pensamiento en cuanto a este tema del reino de Dios. Algunos dicen, bueno, el reino está, pero otros dicen, no está del todo. Hay cosas que todavía faltan por concretarse. O sea, esa es la diferente forma de ver las cosas. Algunos dicen que sí y otros dicen que casi. Y ahí estoy hablando de que le añaden diferentes cosas, diferentes pensamientos con relación a todo esto. Pero vamos a ir a avanzar. Vamos a hablar ahora de lo que decimos nosotros aquí en la iglesia Rey de Reyes, que es lo más que nos concierne aquí. ¿A qué conclusión hemos llegado nosotros de este tema del reino de Dios? Número 1, hemos llegado a la conclusión de que cuando la Biblia habla del reino de Dios, ¿verdad? Está estableciendo que este reino es un reino que es eterno. En otras palabras, que es un reino que no es que se va a establecer aquí ahora, sino que es un reino que ya existe en la eternidad. Hay solamente un amén por ahí, nada más. Voy a tener que recapitular eso y voy a majar mejor la papa. En otras palabras, que cuando la Biblia habla del reino de Dios, se está hablando que ese reino ya existe desde la eternidad. Ya eso está. No es que va a estar, ya el reino de Dios existe. Y ese reino donde Él es el que gobierna, ese reino en el cual, donde Él tiene el control, donde Él es el que manda, como decimos nosotros acá, donde Él es el que establece lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Eso ya existe desde antes que existiera el planeta Tierra. Hay un salmo, que es el Salmo 10, versículo 16, que dice que Jehová es rey, dice el salmista, que Jehová es rey, dice él,
Pero interesantemente, fíjate, en ese tiempo donde él vivía que no había internet, en ese tiempo que él vivía que tal vez no había, vamos a decir, las comunicaciones o los medios educativos que tal vez de los cuales el mundo hoy día se puede jactar, o las fuentes, ¿no? Pero es interesante que desde ese tiempo él dijo estas palabras, que Jehová es rey, pero dijo que es rey eternamente y para siempre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo este hombre llegó a esa declaración? ¿Que tendría un telescopio que pudo ver? O tal vez los marcianos le hicieron saber. ¿Qué pasó? ¿De dónde se sacó David en ese tiempo esa proclamación? Ese statement, ¿eh? Que Jehová es el rey eterno. Esa palabra eterno significa que siempre ha existido y que siempre existirá. ¿Sí? Interesante que termina diciendo ahí, por lo menos la mitad de la dice, y que es eterno, y dice, y siempre. Forever. O sea que no hay otro, ni otro gobierno que podrá amenazar de ninguna forma, de ninguna manera, esa capacidad que tiene Jehová, ¿okay?, de controlarlo todo. Yo le digo una cosa, hermano. Yo me pongo a pensar, ¿no?, en esa capacidad de gobierno. Yo no lo tomo muy simple. Como dice en inglés, I don't take it lightly. Como mucha gente, oh sí, eternamente y para siempre. Ay, qué lindo sonó eso, bien poético. No, para mí, a mí me trasciende la mente. Porque cuando uno, ¿verdad?, analiza bien el universo, los científicos, los astrónomos, todos esos que estudian y analizan, ¿verdad?, lo que pueda haber allá afuera, ellos hablan de que el universo es tan vasto que es difícil poder llegar a encontrarle un fin. Ellos hablan a veces en términos de millas, ¿no? Son billones de millas que existen entre planetas y planetas. Años luz. Y tú dices, ¿y cómo existe eso? ¿Por qué? ¿Cómo así? En nuestra galaxia todo es tan sincronizado, ¿no? Todo está como que tan bien puesto, una cosa con otra, ¿no? Y todo es como un reloj. Nada está fuera de lugar, ni una milésima. Porque si hubiera, vamos a decir, un problema, ¿no?, en la gira, en cómo gira el planeta y cómo gira el sol y cómo gira alrededor de la galaxia, si fuera una milésima de segundo, el mundo, esto fuera patas arriba, como decimos nosotros en Puerto Rico. Aquí fuera un caos, el agua, el mar, todo se sale de su cauce. Es tan perfecto. Y uno dice, ¿y cómo así? ¿Quién creó ese sol que imparte vida? Porque si, voy a decir algo, si ese bombillo se apaga por 3 días, en 3 días el planeta Tierra se congela. ¿Y quién hizo ese bombillo que no se apaga? ¿Ah? Esa batería Everready que no se apaga. ¿Te acuerdan el conejito? ¿Quién envía la lluvia al planeta Tierra? Porque dice que en Marte no llueve, está seco. Y la mayoría de esos planetas, porque si lloviera hubiera vida.
Pero no hay. Aquí es donde hasta ahora, pues, ¿por qué llueve? Es una cosa que cuando tú comienzas a darle mente, ¿no? Racionalmente, ¿verdad? Como seres humanos que todos nosotros somos, nos damos cuenta. Dice, espérate, que tiene que haber un ser que hizo todo esto y no tan solamente que lo hizo, sino que lo mantiene. ¿Está bien? ¿Cómo es que otro planeta no ha chocado con nosotros? Usted se imagina una coalición que de momento el planeta Marte se revele y diga, ahora sí que voy. Quiero yo ser el centro de esta galaxia. ¿Usted se imagina eso? O sea, es que es con una cosa tan y tan y tan y tan y tan perfecta. Entonces el salmista que no tenía, vamos a decir, lo que hoy día nosotros, ¿verdad?, conocemos como, qué sé yo, educación, el poder, la oportunidad de poder ver cosas. Pero este simple mortal, por así decirlo, David, que no se dice que fue un hombre que fue a grandes universidades o que pudo haber estado educándose con los más grandes astrónomos de Persia o de Irán de aquel entonces. Mas sin embargo, llega esta declaración y dice que Jehová es rey por la eternidad y que será así por siempre. Es una expresión que te saca hacia afuera que pueda haber una posibilidad. Y mire los años que han pasado ya para acá. Y así se ha mantenido, según él lo declaró, así ha sido. Dios sigue gobernando en el planeta, según el escrito que está en la Biblia. No se nos han presentado hasta ahora, no sé, fenómenos astronómicos, seres o whatever, que hayan podido darnos a nosotros otra luz o otro entendimiento. No, espérate, el que gobierna es otro allá. El que tiene el control es otro. Por eso la iglesia Rey de Reyes declaramos y lo decimos con mucha firmeza, que el reino de Dios, cuando se habla de este reino, es eterno. Así. Segundo, que el reino de Dios es soberano en todo el universo. Esa palabra soberano es que está por encima de todo. Está por encima de todo. El reino de Dios, donde Él es el rey, donde Él es el que manda, donde Él es el que establece, ¿verdad? Lo que Él ha declarado es como decir, un mandato inequívoco. Tanto así que vemos en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, donde Juan dice, en el principio era el verbo, hablando de la palabra, refiriéndose a Jesús, en principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Y dice, y todo lo que hay, todo lo que se fue creado por Él y para Él. Y dice, y por su palabra, por Él mismo dice, las cosas subsisten, se mantienen ahí. Y vemos en las enseñanzas de los evangelios que Jesús tomó control del viento, tomó control de los espíritus, de ese mundo espiritual. Jesús tomó el dominio y el control. Tomó control de lo que se ve, de lo que se toca. ¿Ve? Incluso multiplicó panes y peces. Hizo milagros que comieron miles de gente simultáneamente. Estamos hablando que Jesús demostró, sin lugar a dudas, esa soberanía que Él tiene en lo que es el plano espiritual y eterno. Lo demostró acá abajo cuando hizo presencia sobre la faz de la tierra. Tanto así que la gente se admiraban, dice, de la autoridad que tenía. Que dice,
Tanto así que los apóstoles iban un día cruzando el mar de Galilea, hubo una tormenta, pensaron que iban a morir, Jesús está durmiendo, Jesús se levanta, le dice: hombres de poca fe, reprende el mar. Mire, con la palabra, reprende el mar. ¿Sabe lo que significa eso? Que en otras palabras hizo como un padre cuando hace con un hijo: hey, pórtate bien. Ellos vieron cuando Jesús se levantó y con la autoridad de un padre le dice al viento y al mar: enmudece. Y dice que hizo grande bonanza, se puso todo como un plato. Y Pedro, los apóstoles se tiraron. A mí siempre me impresiona tanto eso que me hace hasta llorar. Dice que los apóstoles se tiraron de rodillas cuando vieron eso y comenzaron a adorar al Señor. Y entre ellos mismos se murmuraban y decían: ¿qué clase de hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Una cosa poderosísima. Porque ¿quién toma el consejo? ¿Quién? Imagínate que el huracán María no hubiéramos ido allá a Fajardo, Macao. Vamos para allá, coge para el norte, coge para allá arriba. Y que de repente se hubiera ido. ¿Hecho? Eso. ¿Quién hace eso? Jesús le habló al viento y al mar y dice que inmediatamente aconteció. Así mismo lo hizo con los espíritus malos. ¿Verdad? Los espíritus malos, cuando se allegaban, en el caso de que estaba en Gadarena, en Gadara, perdón, dice que cuando se llegaron esos espíritus malos, Jesús lo estaba reprendiendo o le decía que se callaran porque ellos estaban rebelándole y decían: nosotros sabemos quién tú eres, le decían: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cada vez que Jesús confrontaba a estos endemoniados, ellos lo que se ponían era a decir quién era Él. Miren qué interesante eso. Nosotros sabemos quién tú eres. Con tanta convicción y seguridad. Cosa que la gran mayoría de los seres humanos no aceptan. Sin embargo, estos seres espirituales le conocían bien. ¿Cómo no le van a conocer? ¿Cómo no le van a conocer? Si antes de que Él viniera al mundo ya Él existía. Por eso es que nosotros declaramos, como dice el Salmo 103, versículo 19, que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Quieran los seres humanos o no, Él estableció en el cielo su trono, y le guste o no, el salmista ha podido tener esa revelación de que Dios, a pesar de, gobierna sobre todos los pueblos en la humanidad, aunque muchas veces no lo parezca. También establecemos que el reino de Dios tiene un sistema de gobierno teocrático. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa que entendemos que en el reino de Dios Él es el que establece las cosas como tienen que ser, conforme Él lo ha declarado en su palabra. Nosotros no vemos a otro libro, ¿okay?, como tal vez lo hacen otras organizaciones religiosas, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿verdad? Testigos de Jehová pues tienen el libro que escribió su líder, aparte de, o han modificado la Biblia conforme su líder pensó. Igualmente este grupo también, los mormones, ¿verdad? Ellos también tienen sus libros aparte. Y hay grupos, por ejemplo, como los mismos adventistas, que también tienen los escritos de Ellen G. White, que eso los endiosan por encima de la misma Biblia. O sea, para nosotros no tenemos otro libro que nos alimenta y nos hace entender quién realmente es el rey de este reino que la misma Biblia. ¿Cuántos adoran al Señor? No tenemos otro libro, solamente la Biblia. Número 4, establecemos que el reino de Dios se compone de un incontable pueblo.
de seres espirituales, que la Biblia le denomina como ángeles, ¿verdad? Pero también de seres terrenales a los cuales la Biblia le llama creyentes. Le llama creyentes. ¿Ustedes sabían que el nombre de cristiano en un principio que se le puso allá en Alejandría a los cristianos, se le puso por sobrenombre? No se le puso como algo bueno, se le puso como algo malo, para identificarlo con ese grupo minoritario que era revoltoso. ¿Usted me entiende? Ese grupo que es subversivo, así nos veían a los cristianos en un principio. O sea, el nombre de cristiano no era algo bonito. Al principio se le conocían como los creyentes. Los que estaban creyendo ¿en quién? En Jesús, como el rey, como ese rey eterno que venía al mundo para establecer el reino de Dios. ¿Sabe dónde? En el corazón de los seres humanos. ¿Va bien? Entonces, el rey, también establecemos que el reino de Dios tiene leyes, porque las tiene, ¿verdad? Porque usted sabe que todo gobierno tiene ley. Por eso es que vemos en la misma Biblia, vemos que Dios le dice, en este caso a todos los creyentes, ¿no? A todos sus seguidores, establece y dice, esto yo espero que tú lo hagas así, lo hagas así, lo hagas de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios es el que manda. Hay mucha gente que hoy día se quiere considerar a sí mismo cristiano o creyente, pero no les gusta leer la Biblia, o no les gusta que les enseñe la Biblia, o no les gusta seguir las normativas de la Biblia. Pero ellos se consideran cristianos, ellos se consideran creyentes. Pero eso es a su manera. Eso es como que usted decir, yo soy parte de este pueblo, soy parte de esto, de esta. O sea, nadie en este mundo puede decir, yo soy puertorriqueño y no se ajusta a las normas de Puerto Rico. O sea, para usted ser puertorriqueño, usted tiene que tener un certificado que diga, o que usted nació aquí, o una licencia que diga que usted es ciudadano de aquí. ¿Estoy hablando bien o no? Usted necesita demostrar con papeles a donde quiera que usted va que usted es ciudadano, ya sea de Estados Unidos. Usted no puede decir, yo voy a viajar para tal sitio porque yo soy un ser humano que nací libre. Usted tiene que, para viajar a cualquier parte del mundo, le guste o no, o tiene que sacar un pasaporte. Y le guste identificarse como americano, no le guste, usted tiene que sacar ese pasaporte con su foto, con su información y toda esa cosa. Usted tiene que presentarlo como usted que es un ciudadano y usted como que usted es una persona bona fide. Incluso si usted va a trascender en alcanzar cosas, whatever, usted tiene que demostrar también que usted está en ley, que usted obedece la ley, que usted es una persona que no tiene problemas en la sociedad, un sinnúmero de cosas, que usted es un ciudadano. Usted tiene que demostrar eso. Y según la Biblia, establece que aquellos que somos parte del reino de Dios ahora, a través de la fe, que lo somos, estamos llamados a entender que la Biblia es el libro de donde están los reglamentos. Por eso lo leemos. Por eso buscamos la forma oye, espérate, tengo que seguir esto. Porque es de la única forma y manera que el mundo se va a dar cuenta. Y va a decir, ¿por qué tú eres una persona justa, íntegra? Porque yo vivo conforme a los principios del reino de Dios. ¿Por qué tú no adulteras? Porque yo vivo conforme a los principios del reino de Dios. ¿Por qué usted no roba? Porque yo vivo conforme a los principios del reino de Dios. ¿Por qué tú no eres un mentiroso compulsivo? Teniendo la oportunidad. Porque yo vivo conforme a los principios del reino de Dios. Esa es la forma
cómo nosotros nos identificamos y que el mundo puede ver. Por eso que se acuerdan cuando a Jesús lo tomaron, lo apresaron antes de que lo crucificaran, lo llevaron a donde los líderes religiosos y allí le dieron de arroz y masa, ¿sabe? Entonces cuando los apóstoles vieron eso se escamaron. Entonces Jesús le había dicho a Pedro horas antes, le dijo: tú me vas a negar cuando me tomen preso. Tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y Pedro dijo: yo no, chacho, yo estoy dispuesto a todo por ti, le dijo el Señor. Le dijo: tú me vas a negar. Cuando Pedro vio que a Cristo comenzaron a darle de arroz y masa, lo escupieron, le pusieron corona de espinas, bueno, que aquello fue terrible. Pedro entonces comenzó a blasfemar. ¿Por qué? Porque la gente que estaba alrededor le decía: hey, tú eres de los de él, porque por la forma tuya de hablar. Tú eres de los que andaba con él por la manera como ustedes hablan. Y ahí Pedro comenzó entonces a hablar sucio. Mire, se acordó de los ajos, de los toños. Porque él trató ante la consideración de la gente, porque la gente estaba diciendo: tú hablas como él, tú tienes la ID de él. Entonces él para tirar una cortina de humo, tú sabes, que la gente pensara que no, pues comenzó a hablar malo. O sea, no, yo soy malo. Tú eres de lo de él. Usted se va a dar cuenta que cuando nosotros entramos por la fe al reino de Dios a través de la fe en Jesús y lo aceptamos a él como el rey, automáticamente aceptamos sus ordenanzas. Aceptamos lo que él establece como principio en la vida. En este caso, nosotros como cristianos. Entonces, mucha gente se cuestiona la idea y dice: ¿y por qué voy a obedecer la Biblia? ¿Y qué tiene que ver eso? El Señor me ama. Sí, el Señor nos ama, ¿verdad? Y nos ha extendido de gratis que tú y yo seamos parte de su reino. Pero ahora que somos parte del reino, Él quiere que ahora nosotros aprendamos lo que le gusta al rey. Cómo Él quiere que funcionemos dentro de lo que es el reino de Dios acá abajo en la tierra. ¿Cuántos adoran a Dios? Imagínate, ¿entiendes? O sea, ahora el deseo de nosotros es agradar a nuestro rey. Si yo voy a un país, ahora mismo yo en Perú estoy solicitando lo que le llaman ellos allá un carnet de extranjería. Yo estoy solicitando eso hace meses, que no es otra cosa que es un ID que me da derechos a mí como si fuera un ciudadano peruano. No es que me dice que soy ciudadano, pero me da unos derechos para yo poder abrir una cuenta de banco, para yo poder comprar propiedades, o sea, me facilita muchas cosas. Por eso que lo estoy tratando de solicitar, para yo poder hacer un trabajo mejor en términos de la obra de Dios. Ya no puedo estar yendo como he ido por 20 años como si fuera turista. No, quiero ir ya con la autoridad para yo poder hacer unas cosas con libertad. Entonces es mi deber someterme a todo lo que ellos me exigen. Y para yo demostrar de que yo entonces vivo bajo ese reglamento que ellos establecen. Yo no puedo decir: no, yo estoy aquí, yo hago lo que yo quiera. No, eso no brega así. Entonces es lo mismo dentro del reino de Dios. Una vez entramos, ahí tenemos que decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo esto funciona? Ahora, ¿cómo me entiendo yo ahora? Que antes en el mundo yo era una gallina sin cabeza, hacía todo lo que me daba la gana. Ahora estoy aquí, ahora mandas tú. ¿Y qué es lo que tú dices? ¿Cómo yo debo de criar a mi familia? ¿Cómo yo debo de respetar a mi esposa? ¿Cómo debes respetar a tu esposo? ¿Cómo tú debes ser un ciudadano en el mundo? Alaba lo que él vive. ¿Está viendo? ¿Cómo enfrentamos situaciones difíciles en la sociedad? ¿Cómo lo hacemos? Para eso está la Biblia, donde nos establece de la A hasta la Z todo este entendimiento. ¿Están conmigo, verdad? No se me duerman. Ok. Dice: establecemos también que el reino de Dios cuenta con un poderoso ejército de seres espirituales y terrenales que le sirven en el cumplimiento del deber. ¿Ves? O sea, que no únicamente estos seres espirituales y terrenales que somos nosotros estamos, sino que estamos para servir al Señor. Amén. ¿Por qué Dios, ahora que Él es el rey de mi corazón y el tuyo,
¿Por qué el Señor ahora espera qué el Señor espera de nosotros? Pues Él espera de nosotros que nosotros nos movamos. ¿Cómo? Conforme a su palabra, extendiendo el reino en el corazón de otros, haciendo que otros sean parte de este bendito reino. Por eso es que la Iglesia Rey de Reyes invertimos mucho en lo que es la obra misionera a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso no somos una iglesia con una mentalidad, escuche bien, introspectiva, o sea, de pensar, no, nosotros vamos a quedarnos con la plata aquí en una cuenta de banco, nosotros vamos a tratar de pensar solamente en nuestro beneficio. No, no, hay que pensar, espérate, y la gente que necesita escuchar la palabra de Dios también ahí en Hormiguero, tenemos que hacer lo posible de que eso se termine, que esa iglesia se abra allí. Yo tengo que hacer lo posible que en Santo Domingo esa obra siga. Tengo que hacer lo posible que en Perú esa obra misionera, y en el Ecuador, en Bolivia, en Japón, entonces yo tengo la obligación, ustedes y yo tenemos la obligación como parte de este reino de hacer lo posible en el nombre de Dios de que eso se cumpla. Ese es nuestro deber como hijos del reino. Y en ese proceso los seres espirituales nos apoyan en este proceso. ¿Usted sabía que los ángeles se llaman ángeles porque son servidores de Dios? Eso es lo que significa ser ángel. Entonces nosotros somos los ángeles de Dios en la tierra, porque estamos puestos para cumplir una misión. O sea, la iglesia no está aquí para que nosotros estemos aquí encerrados meramente pues pensando en nosotros. No, venimos aquí, nos preparamos, pero a la vez para servir. De modo, Señor, úsame. Antes yo era un soldado del diablo allá afuera, ahora soy un soldado de Dios. En el mundo. Ahora, terminamos diciendo que el reino de Dios es un gran imperio. Mire la palabra, en empire. Eso es mucho más que un gobierno. ¿Okay? Un imperio. Cuando ahora mismo se habla de imperio, la nación americana es un imperio en el mundo. Porque no es únicamente que establece dominios únicamente dentro de su frontera, sino también establece dominios aún fuera de sus fronteras, dominios económicos. Ahora mismo, ¿qué es la moneda que mueve el mundo como tal? El dólar. Los chinos tienen su moneda, pero está China. Usted va, por ejemplo, al Perú, usted no va a encontrar que allí se maneja, no sé cómo le llaman ellos, el yen, ¿será? ¿Ah? Usted no encuentra moneda japonesa allí. Usted no encuentra moneda tampoco árabe. Usted no encuentra moneda rusa tampoco. Usted el dólar lo que encuentra allí. Los cambistas en la calle, ellos manejan, te cambian. Pero lo más que llega es dólar. El dólar, ¿por qué? ¿Y dónde sale el dólar? ¿De Puerto Rico? De la nación americana. Es un imperio que tiene dominio político, financiero y en muchos aspectos. Por eso porque va más allá de sus fronteras en el mundo, tomando. Por eso se llama imperio. Pero en este caso, en el término espiritual, escuche bien, y aún terrenal, el reino de Dios, del cual todos los que tenemos fe a través de Cristo, que ahora componemos ser parte de este reino, somos parte de un rey, el reino de Dios, que es considerado, conforme como la Biblia no lo establece, que es establecido como un reino que es parecido a un imperio. It's an empire. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para ser claro, posiblemente no hay al día de hoy un solo pueblo sobre la faz de la tierra, uno solo, en que no hayan gente cristiana como tú y como yo. Aunque tú no lo creas, en la China hoy día, aunque está siendo perseguida la iglesia cristiana verdadera, pero es una de las iglesias de mayor crecimiento. Le llaman la iglesia secreta. En el país de Irán, que es donde está ahora mismo esta gente que a nivel mundial son que promueve mucho el terrorismo, ¿no? Actualmente
Hay una iglesia cristiana creciente que está, lo que le llaman la iglesia oculta, pero que está creciendo a las millas. A pesar de la persecución, porque allí a los que cojan, que dicen que son cristianos practicantes, hasta la familia los deshereda. Mas sin embargo, está creciendo como la espuma. En Cuba mismo pasó. Por más que Fidel Castro trató y trató por 50 años de cerrar las puertas y perseguir los cristianos y todo lo demás, hoy día en Cuba la iglesia cristiana es una iglesia de mayor crecimiento. ¿Está viendo? Por eso decimos que el reino de Dios a través de Cristo es un imperio en el mundo. Les guste al mundo o no, inconverso, le guste o no a los pecadores, nosotros los creyentes, los que tenemos a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a fin de cuentas, somos un gran ejército que va en avanzada. Miren qué interesante, con esto voy a terminar. Este pueblo se compone de gente de todos los pueblos, de todas las lenguas y de todas las naciones. Que si en un país habemos más y habemos menos, pero lo cierto es que hay presencia en el mundo entero. Esto es un dato que no está en la Biblia, está en libros extrabíblicos. Dice Eusebio de Cesarea, que fue uno de los primeros historiadores para el año 325 después de Cristo. Dice Eusebio que según sus investigaciones dice que cuando en el circo romano, allá en Roma, ¿no? Donde peleaban los gladiadores y todo esto a muerte, pues parte de las escenas que ellos tenían para ofrecerle al público era la matanza de cristianos, que los tiraban a los leones, a los tigres. Y se cuenta que los soldados romanos fueron bien impactados de ver que cuando traían a los grupos en manadas de cristianos, los traían así amarrados para tirarlo, ¿verdad? Para entretenimiento. Dice que los cristianos, ellos quedaban impactados, que sabiendo ellos que iban a morir, que iban a ser tirados los leones para que se los comieran muchas veces ahí. Dice que eran impactados los soldados romanos porque veían cómo los cristianos, a pesar de todo, cantaban alabanzas al Señor. Enfrentaban el martirio cantando alabanzas al Señor. Y ellos, dice que los soldados romanos eran impactados. ¿Cómo es eso? Esta gente van a morir y están cantando. ¿A quién le canta? Está bien. Porque acuérdate que la persona inconversa piensa que la muerte es el final de todas las cosas, pero nosotros los que creemos en el Señor sabemos que no, porque le servimos al Señor que es rey aquí, pero también allá. Y vamos con Él. ¿Sabe lo que decía uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica? Uno de los primeros, los católicos se enorgullecen mucho de él, San Agustín. San Agustín, que vivió también en esa era donde Roma perseguía a los cristianos, decía estas palabras. Dijo: es increíble ver que cómo la sangre de los cristianos se convierte en la semilla del crecimiento del reino de Dios. ¿Por qué? Porque entre más cristianos mataban Roma, más gente se convertía y quería ser seguidor de Dios. Querían ser parte del reino de Dios. Ellos no se explicaban, pero si estamos matando a esta gente, ¿y por qué la gente quiere ser parte de este reino? Eso no se entiende humanamente hablando. Lo que pasa es que nosotros entendemos que este reino de acá de los hombres es un reino con muchas limitaciones. Es un reino que a la fin de cuentas no te llena tus expectativas para nada. Todo es pasajero, como dice la Biblia, todo es vanidad. Pero cuando uno llega al reino de Dios a través de la fe en Cristo y lo convierte en el Rey como lo que es, uno se satisface no tan solamente aquí, sino que se prepara para la eternidad. Por eso nosotros no le tenemos miedo a morir. No somos violentos, pero no tememos a morir.
porque sabemos de dónde somos y hacia dónde vamos. ¿Está bien? Así que no le voy a quitar más tiempo. Vamos a estar en pie en este momento. Ya son las 8:24. Yo escribí por aquí una frase que dice: el reino de Dios no tiene procesos eleccionarios. ¿Sabe por qué? Porque es un imperio eterno. Yo quiero pedir a mi amada esposa que tenga la amabilidad que pase por aquí y nos dirija en oración. A mí me gusta cómo ella ora. Una mujer de Dios que desde muy joven ha sido parte del reino de Dios y nos enorgullecemos de ser soldados en el reino de Dios. Amén. Y yo me siento orgulloso de ver a tantos soldados aquí, aún los que nos ven a través de las redes sociales. Así que, hermano, acuérdate, tú y yo estamos en el reino con un propósito y nada ni nadie nos podrá mover. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos. Padre y Dios, te adoramos y te bendecimos. Rey del cielo y de la tierra y de cada uno de los que habitamos en ella. Pertenecemos a tu reino, Señor. Tú has conquistado nuestras vidas, Señor. Somos de tu ejército, Padre. Venimos ante ti, Señor, para decirte que queremos seguir adelante, Señor, siendo parte de este reino poderoso, de este reino, Padre amado, que tú has establecido aquí en la tierra, Señor. Pero sabemos que todavía hay vidas que tienen que llegar a ser parte de este reino. Así que te pedimos, Señor, que lo que nosotros aprendemos aquí semana tras semana podamos compartirlo con aquellos que lo necesitan, mi Dios. Señor, que podamos ser de luz y de bendición al mundo y a las naciones, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que podamos ser, Señor, la sal y la tierra de este mundo. Padre, gracias. Gracias por tú amarnos de manera especial. Gracias por tú escogernos a nosotros, Señor, siendo nosotros tan débiles y con tantos defectos. Tú nos has escogido para ser parte de tu reino, mi Dios. Gracias, Señor. Te pido que use a cada uno de nosotros, que podamos ser instrumentos tuyos aquí en la tierra, Señor, y que podamos seguir estableciendo tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Jesús. ¿Cuánto le dan fuerte el aplauso al Rey soberano? Aleluya.